Bienvenidos al podcast de Historia de Costa Rica. Yo soy Gabriel Cerdas. Mi nombre es Luis Martínez. El día de hoy traemos al podcast un personaje conocido por muchos, pero no tan a fondo como se debería. Y lo han pedido mucho en los comentarios y demás. Hablamos del doctor Clodomiro Picado Twite. Y para conocer más a detalle este científico costarricense, tenemos el honor de contar con el doctor don José María Gutiérrez, el cual es licenciado en microbiología y química clínica y doctor en ciencias fisiológicas, así como profesor emérito en el Instituto Clodomiro Picado de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. También ha sido director, subdirector y coordinador de la división académica del Instituto Clodomiro Picado. También fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura Magón 2022. Don José María, un gusto tenerlo aquí en el podcast de Historia de Costa Rica. Muchas gracias, Gabriel y Luis, muy amables por la invitación. Un gran honor para mí y un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando. No, el honor es nuestro de tenerlo aquí. Saludar de paso a los miembros del canal. Recuerden que se pueden hacer miembros del canal a partir de los 600 colones en el canal de YouTube. Agradecer a Leandro Arce, Pablo Andrés Ortiz, Darwin Pereira, Marianela Ruiz, Marjorie Miranda, Aileen Araya, Sebastián Rojas, Azrael, Pablo Gutiérrez, Rudy Cabezas, DMC Passport y Adrián Bonilla. Muchas gracias a ellos por el apoyo constante y recuerden que se pueden hacer miembros del canal de YouTube. Venimos a hablar del doctor Clodomiro Picado Twite, el señor que salía en los billetes de 2,000 colones de hace unos años, ¿verdad? Para que la gente más o menos se guíe. Vamos a conocerlo aquí a fondo, porque tal vez muchas personas lo conocen, también sobre el instituto y demás, ¿verdad? Les viene un poco el nombre, pero tal vez no conocen el aporte, el gran aporte que hizo por la ciencia, ¿verdad? Del país. Entonces, tal vez si comenzamos, ¿cómo fue la infancia de Clodomiro, verdad? ¿Dónde nació? ¿Cómo se fue criando? El contexto de la época, ¿verdad? Perfecto. Sí, bueno, Clodomiro Picado realmente es el científico costarricense más importante, el que sentó las bases de muchas de las ramas de la ciencia en Costa Rica, y me parece muy bien rescatar su legado y reflexionar sobre su obra y su vida y sobre la Costa Rica en que él vivió. Clodomiro Picado nace en 1887. Su padre era profesor y tenía un contrato temporal de trabajo. En ese momento que nació Clodomiro estaban en San Marcos de Jinotepe, en Nicaragua. De manera que Clodomiro Picado nació en Nicaragua. Muy rápido después de su nacimiento, regresaron a Costa Rica. Ellos vivían en Cartago. Y pues Clodomiro Picado desarrolló su infancia y todos sus estudios en Cartago. Es importante ubicar qué estaba pasando en Costa Rica en ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de la década de 1880, cuando estaban consolidándose las reformas liberales, el proyecto político liberal, la economía de exportación basada en el cultivo del café, se estaban consolidando las reformas educativas de Mauro Fernández, un creciente desarrollo de las instituciones del país. Había una efervescencia cultural importante y había una efervescencia en el estudio de la historia natural. Habían venido al país naturalistas extranjeros primero, que se interesaron por la fauna, la flora, la geología y la antropología en Costa Rica, y fueron sentando las bases para una generación ya de naturalistas costarricenses que se desarrolló posteriormente. Entonces, digamos que ese es el entorno en el que crece Clodomiro Picado, un niño y un joven muy talentoso. Él efectúa sus estudios de educación secundaria en el Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, donde tiene maestros muy importantes y muy estimulantes para él. En ese momento el Colegio San Luis Gonzaga no podía otorgar títulos de bachillerato, de manera que él hace su último año en el Liceo de Costa Rica. Y era una persona pues tan talentosa que inició, después de graduarse de bachiller, empezó a dar lecciones él como profesor en el Colegio San Luis Gonzaga. Él se vio muy influido por naturalistas importantes que había en esa época en Costa Rica. Por ejemplo, don José Fidel Tristán fue profesor de él y un mentor importante para él. Y junto con amigos de él, como por ejemplo los hermanos Sancho, Mario Sancho, Julio Sancho y otros, hacían muchas expediciones, colectaban plantas, animales, se interesaban por la historia natural. Bueno, el hecho es que era una persona con tanta,
digamos, tan destacado ya desde muy joven, que la Asamblea Legislativa decide darle una beca para que efectúe estudios superiores en Francia. Recordemos que muchas personas en ese tiempo, recordemos que se había clausurado la Universidad de Santo Tomás y muchas personas en ese tiempo que querían estudiar estudios universitarios, pues se iban fuera del país y algunos de ellos se iban a Europa. Clodomiro Picado entonces recibe esta beca de la Asamblea Legislativa para estudiar en la Universidad de París, en la Sorbona, e ingresa, se va ya en 1908 e ingresa en el laboratorio de evolución de los seres organizados, que era un laboratorio de estudios de biología, botánica y zoología principalmente. Y sus estudios en Francia inicialmente son sobre botánica y zoología. De hecho, la tesis con la que él defiende su doctorado es sobre estas plantas epífitas llamadas bromelias o chiras, muy comunes en nuestro medio, plantas aéreas muy interesantes. Y él hace un enfoque, digamos, de tipo ecológico sobre esas plantas. Estudia las plantas, pero estudia también los animales que están en esas plantas, cómo esas plantas tienen un medio líquido ahí que favorece el crecimiento de muchos animales, etcétera. Y de hecho su tesis de doctorado se titula Las bromeliáceas epífitas como medio biológico. Ahora, en medio de sus estudios en Francia, él tiene que regresar a Costa Rica producto de la crisis fiscal que se generó por el terremoto de Cartago en 1910. Y él regresa a Costa Rica y sigue estudiando y recopilando material para la defensa de su tesis en Francia. Eventualmente vuelve a Francia. Y es interesante porque además de la beca que le dio la Asamblea Legislativa, esta beca de la Asamblea Legislativa lo comprometía a él a regresar a Costa Rica y a trabajar como profesor en los colegios que había en nuestro país, sobre todo el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. Pero él también, cuando regresa a París, recibe un apoyo de la Junta de Caridad de San José. Recordemos que la Junta de Caridad era la institución o el ente que regentaba el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Que era el principal hospital del país en ese momento. Entonces, esa beca de la Junta de Caridad de San José, digamos que lo comprometía él también a regresar a trabajar en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, a su formación de biología, zoología y botánica, que fue la base de sus estudios en la Universidad de París, él estuvo un año antes de regresar a Costa Rica en el Instituto Pasteur, que era, digamos, la meca de la microbiología y la medicina experimental, la inmunología de ese momento en Francia y en buena parte en el mundo. Y a él ahí aprende mucho de laboratorio clínico, aprende de bacteriología, de micología, de parasitología, de hematología, de química clínica, o sea, las ramas que constituyen lo que hoy llamamos en Costa Rica la carrera de la microbiología. De manera que él tiene entonces una formación ecléctica muy interesante, porque por un lado se lleva toda una tradición naturalista de Costa Rica, digámoslo así, y por otro lado estudia botánica y zoología, y por otro lado se mete en el mundo de la medicina experimental, de la microbiología, de la inmunología, de laboratorio clínico. Además, yo agregaría que se lleva de Costa Rica, él se llevó no solo ese interés por la historia natural, sino que también se llevó, digamos, de alguna forma se nutrió de un ambiente de pensamiento crítico que también se estaba cultivando en el país en ese momento. Recordemos que había grupos digamos, con influencia anarquista, con influencia incluso socialista, antiimperialista, latinoamericanista, y de alguna manera Clodomiro Picado también se nutre, digamos, de esas tendencias. De manera que cuando él toma un barco, porque en ese tiempo se viajaba en barco, ¿verdad?, para ir y volver de Francia, cuando él toma un barco en 1913 para regresar a Costa Rica, es una persona con una formación, digamos, muy, muy amplia académica y yo diría también cultural y social. Cuando él regresa a Costa Rica, él asume de inmediato la dirección del laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios. Recuérdese que los laboratorios clínicos son los espacios en los centros hospitalarios donde se hace el diagnóstico de laboratorio, ¿verdad? Las pruebas de sangre, las pruebas de orina, de heces, los cultivos de bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, el laboratorio clínico existía en el San Juan de Dios, pero era incipiente.
Y Clodomiro Picado llega y se hace cargo de ese laboratorio y una de sus primeras misiones es organizar ese laboratorio para que funcione como un laboratorio moderno de diagnóstico clínico de laboratorio. Y de hecho, uno de los documentos iniciales que él elabora es un reglamento que es muy interesante, es un documento muy interesante mediante el cual se organiza el trabajo en ese laboratorio. Y él, el resto de su carrera, hasta que él fallece en 1944, lo efectúa en ese laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios. Él, por supuesto, que también asume el compromiso que tenía de dar clases en colegios. Él fue profesor del Liceo de Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas, y bueno, a partir de ahí inicia su labor que ahora podemos rescatar y relatar en la amplitud que tuvo esa labor científica y social y salubrista de Clodomiro Picado. Sí, claro, qué importante, ¿verdad? Eso, bueno, no conocía eso de la parte del San Juan de Dios, ¿verdad? Pero, y anterior a eso, o sea, ¿qué hacían ahí, en esa parte? Porque, o sea, ¿tan mal estaba o es que le faltaba un poco ahí de ayuda? O No, qué? es que recordemos que la microbiología y la inmunología son disciplinas que emergen hacia fines del siglo XIX en el mundo, ¿verdad? Eran disciplinas muy jóvenes y precisamente algunas de esas personas que fueron a estudiar al extranjero, entre ellos, por ejemplo, el doctor Carlos Durán Cartín, ¿verdad? Que era como el patriarca de la medicina Sí. costarricense, ellos traían ya toda esa tradición científica y salubrista europea y establecieron el laboratorio clínico del hospital. Lo que pasa es que, digamos, era un laboratorio muy incipiente. Ya de por sí existía en lo que se llamó la Secretaría de Salud, lo que era el Ministerio de Salud, que fue creado en 1927, ya existía también un laboratorio de diagnóstico. Entonces, esa rama de la microbiología ya se estaba desarrollando en el país. Lo que pasa es que con Clodomiro Picado ya adquiere una organización y un estatus y una complejidad ya, digamos, muy, muy particular. Ahora, lo interesante ahí, y ahí empieza uno a ver el valor que tiene el trabajo de Clodomiro Picado, es que Clodomiro Picado, al asumir la dirección de ese laboratorio, lo convierte, por supuesto, en un laboratorio de diagnóstico clínico moderno, ¿verdad? Él funcionó como el director de ese laboratorio, administraba ese laboratorio. Ya eso de por sí es una carga de trabajo muy grande, ¿verdad? Administrar un laboratorio clínico que funcione bien, que responda a las necesidades del hospital, etcétera, es importantísimo. Pero Clodomiro Picado, como gran científico que era, también convirtió ese laboratorio en un centro de investigación. O sea, de ese laboratorio emanaron muchas investigaciones dirigidas por él, de manera que era un lugar que tenía esa dualidad, era un laboratorio de diagnóstico, de rutina, pero era un laboratorio también de investigación, era un centro de investigación, llamémoslo en microbiología, medicina experimental, etcétera. Y entonces desde ahí, Clorito Picado desarrolla una labor científica impresionante porque se mete en muy diversas áreas de conocimiento. Por supuesto, se mete en microbiología, ¿verdad? Se mete en hematología, se mete en química clínica, se mete en medicina experimental, que es quizá el área más fuerte de él. Estudia también botánica, estudia enfermedades de las plantas, por ejemplo, estudia la calidad sanitaria de las aguas de San José, de manera que de alguna forma siembra los cimientos de la biología, de la microbiología, de la agronomía, del control de calidad de aguas, incluso se metió en temas como con la Fábrica Nacional de Licores, de cómo podía funcionar mejor la fermentación para producir alcoholes de mejor calidad. Entonces desarrolla una agenda de investigación muy, muy, muy amplia. Y hay que entender la dificultad que tenía ese trabajo en un contexto, digamos, científico muy, muy embrionario en Costa Rica y en un contexto donde también tenía un trabajo de tipo administrativo y de diagnóstico permanente. Él, por ejemplo, establece relación con muchas personas. A veces entre los mitos de Clodomiro Picado se le ve como una persona aislada, huraña, y en realidad era una persona tremendamente conectado, tanto en el ámbito científico como en el ámbito social y político. Entonces era una persona que mantenía una correspondencia epistolar con sus profesores en Francia, con muchos colegas en diferentes partes del mundo, lo cual era muy difícil, ¿verdad? Hoy día nos metemos en internet y buscamos las publicaciones científicas y las tenemos en un abrir y cerrar de ojos en nuestras manos o en nuestra pantalla de computadora. En ese tiempo eso había que solicitarlo, había que estar atento a qué se publicaba en la literatura, etcétera, y era una persona que estaba muy al día en el conocimiento científico. También estableció relaciones muy productivas con colegas aquí en el mismo hospital.
incluso por ejemplo con uno de sus amigos de infancia, con Julio Sancho, que era un químico, y hizo el análisis de la calidad sanitaria de las aguas de San José. Y también era una persona muy conectada políticamente en el buen sentido de la palabra. Era una persona que incidía en la política pública aportando su conocimiento. Bueno, uno de los campos de trabajo que no mencioné ahora que hice el abanico temático de él, que fue fundamental, es precisamente el campo que tiene que ver con el Instituto Clodomiro Picado. Es el estudio de las serpientes venenosas, los venenos, los sueros antiofídicos. Voy a detenerme un poquito en este campo porque es muy interesante ver desde ahí su visión y su perspectiva del trabajo científico. Él se percató muy rápidamente, a partir de su llegada al Hospital San Juan de Dios, se percató de la seriedad que tenía ese problema, ¿verdad? Cientos de campesinos, zonas muy retiradas, mordidos por serpientes, no tenían ningún tratamiento, llevaban al hospital prácticamente a morir, después de largos viajes, y él se preocupó en primer lugar, por estudiar el problema. Entonces, y creó un serpentario ahí en el instituto, en el hospital, la gente le llevaba serpientes ahí, él mismo obtenía el veneno de las serpientes, él estudió los venenos, las características, cómo actuaban los venenos, qué efectos tenían, qué propiedades tenían, y también se interesó por darle una solución práctica a este problema. Él, como buen conocedor de la literatura científica, se había percatado que ya en Brasil, a partir del año 1901, se producían sueros antiofídicos. Fue el primer país en América Latina en producir sueros antiofídicos. De manera que Clodomiro Picado sabía de esta herramienta terapéutica de los sueros antiofídicos. Sin embargo, él también tenía total conciencia de que eso en Costa Rica no se podía producir por las limitaciones que teníamos. Pero entonces él estableció un contacto directo con el Instituto Butantan en Sao Paulo, en Brasil, que era donde se producía sueros antiofídicos y se producen todavía, y logró que la Junta de Caridad de San José financiara la adquisición de sueros antiofídicos brasileños, que empezaron a llegar a Costa Rica. Él publica un libro que es un clásico de la literatura científica que se llama Serpientes venenosas de Costa Rica, sus venenos, seroterapia antiofídica, un libro publicado en 1931. Y en ese libro él describe cómo a partir de la llegada de esos sueros antiofídicos de Brasil, se dejó de morir la gente en el Hospital San Juan de Dios. De manera que no solo estudió científicamente el problema, sino que le trajo esa solución práctica, importando estos sueros antiofídicos de Brasil. Yo tengo la impresión, porque alguna gente en Butantan me ha comentado, que él incluso viajó a Brasil a hacer este tipo de coordinaciones. Pero no se quedó ahí su influencia en la política pública, porque él era muy cercano al secretario de salud, al que sería el ministro de salud, el doctor Solón Núñez Frutos, que fue, digamos, el padre de la salubridad pública costarricense. Y a través de Solón Núñez, Clodomiro Picado participó en la elaboración de una ley llamada Ley de Defensa contra el Ofidismo, una ley pionera a nivel continental, que establecía, por ejemplo, la obligación de los dueños de fincas y de las guardias rurales de tener sueros antiofídicos, la obligación de los conductores de ferrocarril de transportar gratuitamente a los mordidos de serpiente, la obligación de los centros de salud de tener sueros antiofídicos, incluso digamos, un punto de mucha avanzada, establecía que si un trabajador agrícola fallecía por una mordedura de serpiente porque en la finca, el dueño de la finca no tenía suero antiofídico, ese dueño de la finca estaba obligado a pagarle el salario a la familia doliente durante un año. Entonces, lo que quiero decir con esto es que era una persona que se movía desde el plano puramente científico, el interés por las serpientes, por los venenos, hasta el plano, digamos, de política pública de contribuir a la solución de este problema. Y eso no solo lo hizo con las serpientes. Por ejemplo, él también favoreció el proceso de agregarle yodo a la sal comestible para atacar un problema de salud muy grande que había en ese tiempo, que es lo que se llama bocio, o que la gente llamaba antes huecho, ¿verdad? Que a la gente se le hacía la tiroides muy grande por deficiencia de yodo. Él contribuyó para la yodación de sal y resolver ese problema. Entonces, era una persona que al mismo tiempo que estudiaba problemas, también los resolvía. Y además, era una persona que tenía una participación muy activa en la prensa nacional.
Él escribía constantemente artículos, recibía periodistas que le hacían entrevistas, de manera que era una persona influyente, digamos, en la vida pública nacional, y opinaba sobre muy diferentes temas políticos, institucionales, etcétera. De manera que yo lo considero, y siempre lo he considerado, un modelo de lo que puede y debe ser una persona dedicada a la ciencia en un país pequeño y con muchas limitaciones como porque es una persona que hace ciencia de muy buena calidad, pero una persona que también está muy conectado con el entorno social y con las necesidades de ese entorno social para hacer aportes. Bueno, él hizo una obra científica, podemos hablar muchísimo de eso, con más de 100 publicaciones científicas. Imagínense lo que es eso. Estamos hablando de la década de 1920, 1930, una productividad científica impresionante, no solo artículos, sino también libros. Ya mencioné el libro de las serpientes. Escribió otro libro que para mí, desde el punto de vista intelectual, es el más ambicioso de lo que él hizo, que se llama Vacunación contra la senectud precoz, donde él propone una hipótesis de cómo y por qué es que envejecemos. Porque él dice, porque producimos anticuerpos contra nuestros propios órganos y nuestras propias hormonas, y eso nos hace envejecer. En fin, un trabajo, digamos, desde el punto de vista intelectual muy, muy ambicioso, y así como eso, muchos otros trabajos de los que podríamos hablar, pero quizá ustedes quieran desplazarse a otros temas relacionados con clorito picado. No, ahorita que estamos, no, está excelente todo esto. Ahorita que estamos hablando de las investigaciones y demás, ya el tema más común y más sonado, ¿verdad?, entre las personas, ¿verdad?, que conocen a Clorito, es que si es cierto o no que él descubrió la penicilina antes que Alexander Fleming. ¿Es cierto o no? No es cierto, lo cual no desmerita para nada su trabajo. Voy a explicar por qué no es cierto, porque yo me interesaba en este punto específico sobre la vida de Clorito. Clodomiro Picado publica 3 estudios que creo que son los estudios donde se origina esta confusión, digámoslo así. Hay un primer estudio donde él, perdón, hay un primer estudio que se llama, vamos a ver, para aclararle a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? La penicilina es un producto que surge de un hongo del género Penicillium, y es un producto que tiene la característica de que puede matar bacterias. Entonces es un antibiótico, y fue el primer antibiótico que se descubrió. Clodomiro Picado publica un trabajo llamado Acción fitopatógena de los hongos a distancia. Acción fitopatógena significa que él demostró que extractos de hongos, incluido el hongo del género Penicillium, extractos de hongos son capaces de dañar, de tener un efecto patológico en plantas. Entonces él hacía extractos de hongos, los colocaba en plantas, de diferentes tipos de plantas, en hojas de plantas, y veía que había una acción fitopatógena de los hongos en plantas. En ningún momento en ese trabajo él menciona que esos extractos de hongos podrían usarse para combatir bacterias. Ese es un primer trabajo. Y luego el otro trabajo, que es donde yo creo que surge más esta confusión, es un trabajo que tiene un título muy curioso que a veces parece contradictorio, que se llama Vacunación curativa no específica. Lo que él hizo en ese trabajo fue, él tomaba levaduras. Las levaduras son hongos, pero no son hongos del género Penicillium, que es el que produce la penicilina. Las levaduras son hongos, por ejemplo, los hongos que se usan para producir el licor, el etanol. Él tomaba levaduras, les hacía un tratamiento, y él inyectaba esas levaduras en personas que tenían infecciones. Y él observaba que esas personas, y lo describe en sus trabajos, mejoraban en su infección. Entonces, ¿por qué lo llama él vacunación curativa no específica? Porque en realidad el término es un poco confuso, porque la vacunación siempre es preventiva. Uno se vacuna para prevenir una enfermedad, pero él usaba esos preparados de levaduras para curar una enfermedad. Él lo que decía era que esas inyecciones estimulaban el sistema inmunológico para que la persona reaccionara y, digamos, se defendiera de las infecciones que tenía. Y él las aplica para diferentes infecciones, furúnculos, infecciones de la piel,
y fiebre tifoidea y diferentes tipos de infecciones, y él reporta curaciones. A la luz del conocimiento actuales, probablemente lo que él estaba viendo es que esas preparaciones de levaduras estaban potenciando el sistema inmunológico de las personas para que pudieran defenderse mejor contra esas infecciones. Es algo que hoy día se llama inmunidad innata, digamos, que la inmunidad innata es un mecanismo de defensa que luego también tiene conexión con la inmunidad adaptativa, que es la que tiene que ver con la producción de anticuerpos, etc. Y yo creo que ahí es donde viene la confusión, porque efectivamente él usaba esos preparados de hongos para tratar infecciones. Ahora, en el mundo de la microbiología y de la medicina en ese tiempo, ya este concepto de la antibiosis estaba en el aire, en el ambiente. Y en realidad el descubrimiento de la penicilina lo efectúa Alexander Fleming a fines de la década de los 20 en un estudio publicado en una revista que se llama el British Journal of Experimental Pathology, donde él demuestra que es un producto derivado de hongos del género Penicillium. Él demuestra que tiene un efecto bactericida sobre bacterias de diferentes tipos. O sea, una demostración científica muy clara. Entonces, mi opinión es que no hay ninguna evidencia, digamos, de que publicada, definitivamente no la hay. Y yo mismo me he dado la tarea de ver algunos de los documentos que hay en el Archivo Nacional de cuadernos de laboratorio de Clodomiro Picado, y tampoco ahí encuentro ninguna evidencia que diga que él trabajó con productos derivados del hongo Penicillium para tratar infecciones. Eso, como dije hace un rato, no desmerece en nada su trabajo, porque eso sí, este trabajo que él hizo con levaduras y este tipo de estudios, quiere decir que él estaba en la frontera, digamos, del conocimiento, en ese concepto de que los microorganismos producen sustancias que combaten otros microorganismos, ¿verdad? O que tienen efectos sobre el sistema inmunológico para protegernos de infecciones, etcétera. Pero no se puede decir, yo creo, estrictamente hablando, que él descubriera la penicilina. Digamos, esa afirmación no está sustentada ni en las publicaciones científicas de él y aparentemente tampoco en los cuadernos de laboratorio. De manera que no es ese el punto mediante el cual hay que rescatar el legado de Clodomiro Picado. El legado de Clodomiro Picado fundamental es que sentó las bases de muchas disciplinas científicas en Costa Rica, que hizo aportes importantísimos en muchos campos del conocimiento, que publicó más de 100 trabajos, que fue una persona que proyectó su conocimiento y su trabajo para resolver problemas de la sociedad. No necesita, digamos, buscar una falsa reivindicación en algo que en realidad él no hizo. Hay muchos otros elementos que nos permiten ver a Clodomiro Picado como la figura gigantesca que ha sido para la ciencia costarricense. Pero esa es mi opinión con respecto a ese tema de la penicilina. Ok. No, lo preguntamos así directo porque es una de las tantas leyendas o tantos mitos que hay alrededor de don Clodomiro Picado. Me interesó mucho, tal vez, si pudiéramos ampliar como el tema bueno, decíamos, por ejemplo, que él trabajó con Solón Núñez, que nosotros ahora lo conocemos como una figura histórica súper importante, y me gustaría tal vez saber eso, con qué tal vez otras grandes figuras él trabajó, y también como si tal vez ampliamos también un poquito esa parte como del impacto social que él tenía, ¿verdad? Porque aquí sabemos que, por ejemplo, aquí, vamos a decirlo así, se endiosa a la gente muy fácil. Entonces, ¿qué impacto social tenía él en la sociedad costarricense en ese tiempo? Como para saber también la figura, digamos, ok, la científica, pero también como él, digamos, como persona, tal vez cómo era. Sí, bueno, eso requiere ser más investigado en nuestro medio, ¿verdad? Hay pocos estudios sobre eso. Hay un libro muy interesante de Santiago Manzanal, un filósofo, sobre la obra de Clodomiro Picado. Dicho sea de paso, para las personas interesadas, el editorial del Instituto Tecnológico publicó las obras completas de Clodomiro Picado, 7 volúmenes, en el año 1987. Y uno de esos volúmenes son los artículos periodísticos de Clodomiro Picado, que son muy interesantes. Y ahí se ve toda su proyección social, política, filosófica, ética, etcétera. Él tenía muchas conexiones, ¿verdad? Por ejemplo, él era muy cercano a Mario Sancho, que era un gran
pensador costarricense también que se formó en Francia. Él era muy cercano a don Joaquín García Monge. De hecho, Clodomiro Picado tiene varios artículos publicados en el Repertorio Americano, la famosa revista latinoamericana publicada por don Joaquín García Monge. Él, como les mencioné, él tenía contacto con las figuras dirigentes de la salud pública costarricense, con el doctor Solón Núñez. Él tenía mucho contacto con las personas que regentaban la Junta de Caridad de San José. Y bueno, hay un estudio efectuado por Ronnie Viales de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y por Evelio Granados, donde muestran todas las conexiones que tenía Clodomiro Picado con diferentes personas en el país. Entonces era una persona, digamos, muy participante de la vida nacional. Como le digo, tenía mucha participación en los periódicos, le hacían muchas entrevistas opinadas sobre diferentes temas. Él nunca tuvo un vínculo con ningún partido político específico, digamos, sino que él ejercía su influencia de una manera, digamos, más amplia, incidiendo sobre temas políticos diferentes y polemizando bastante, porque era una persona bastante polémica, era una persona muy crítica de la corrupción, crítica de los sectores que fomentaban, por ejemplo, acciones de tipo imperialista de Estados Unidos en el país, de grandes empresas que querían apoderarse del recurso natural de Costa Rica, crítico de políticos, ministros, etcétera, crítico de los administradores de la fábrica de licores. Bueno, criticaba a muchas personas, ¿verdad? Era una persona con una mentalidad, un posicionamiento muy crítico para que este país pues fuera mejor, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que era una persona muy presente en la vida nacional. De hecho, rápidamente después de que él murió, él siempre fue muy reconocido, digamos. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, recuerden que fue creada en 1940, él ya estaba muy enfermo en ese momento y él no tuvo una participación directa en la Universidad de Costa Rica. Él murió en 1944 y tuvo una enfermedad bastante prolongada. Él, sin embargo, él junto con uno de sus discípulos, el doctor Alfonso Trejo Willis, que en ese tiempo era un muchacho, publicaron un libro que se llama Biología Hematológica Elemental Comparada, que era como un obsequio a la Universidad de Costa Rica. Fue el primer libro de texto para las carreras de biología y carreras afines que editó la editorial de la Universidad de Costa Rica, publicado en 1942. La Universidad de Costa Rica le otorgó a Clodomiro Picado el doctorado honoris causa. Ese título lo tenemos ahí en el Instituto Clodomiro Picado, en el auditorio. Un doctorado honoris causa. Fue de las primeras personas a quienes la Universidad de Costa Rica le dio un doctorado honoris causa. Y luego de que muere Clodomiro Picado se hacen muchos homenajes. Hay una serie de instituciones que llevan su nombre. Es decir, era en su vida y luego de fallecido una persona muy reconocida, afortunadamente, por la comunidad costarricense. Ok. Ahora también, bueno, hay un tema que bueno, lo tocamos un poquito fuera de cámaras, pero que queríamos traer porque se hizo muy popular hace un tiempo un recorte de un periódico costarricense donde salía un título muy sensacionalista, ¿verdad? Que decía: nuestra sangre se ennegrece, dice el doctor Clodomiro Picado, y venía como un pequeño texto, ¿verdad? Un texto donde se explica, creo que lo que habla principalmente era de tipos sanguíneos. Y desde eso se ha generado esa idea de que Clodomiro Picado era una persona racista o una persona tal. ¿Qué opinión le merece a usted que ha estudiado la figura de don Clorito Picado y que ha visto como sus acciones y todo sobre ese tema? O si fue simplemente sacado de contexto, pero ¿qué opinión sí le merece? Sí, bueno, ese texto está en las obras completas, en el volumen de los artículos periodísticos, porque ese fue una carta que Clodomiro Picado le envió a don Ricardo Fernández Guardia, ¿verdad? Que era uno de los intelectuales liberales de este país más importante, el autor de la cartilla histórica, etc. Y efectivamente el título de esa carta es ese que acabas de decir: nuestra sangre se ennegrece. Y lo que Clodomiro Picado dice ahí es que él ha hecho una serie de análisis de grupos sanguíneos y que, digamos, que genéticamente hay una presencia, digamos, de tipo afrodescendiente en la comunidad costarricense. Y a él eso le preocupa mucho. Claramente es un texto racista totalmente, ¿verdad? No hay ninguna forma de excusar ese texto, ¿verdad? Es un texto
con un tinte abiertamente racista. Sí es bueno ubicar ese texto en el contexto en que se escribió y el contexto del pensamiento dominante de los sectores, llamémoslo liberales de este país, donde operaba esta idea de lo que Alexander Jiménez Matarrita llama el nacionalismo étnico metafísico, ¿verdad? Esa visión generada por la ideología liberal de que la población costarricense era una población de personas descendientes de europeos fundamentalmente, una población, digamos, de origen fundamentalmente europea, con características de laboriosidad, pacifistas, etcétera. Es decir, una visión, digamos, llamémoslo, sí, bueno, como lo dice Alexander Jiménez, de un excepcionalismo, ¿verdad? Que Costa Rica era un país excepcional porque su población era una población excepcional desde el punto de vista de sus orígenes europeos, digámoslo así. Entonces, desde esa perspectiva, que era una perspectiva totalmente dominante en los sectores que controlaban la política de este país y en la población en general de ese país, incluso en intelectuales que podríamos llamar de corte progresista en sectores de izquierda, llamémoslo así, y sectores nacionalistas y progresistas, este concepto, esta visión de nacionalismo étnico metafísico era muy prevalente, era muy dominante, y Clodomiro Picado no escapaba a eso, ¿verdad? Entonces él forma parte de una generación de intelectuales con una visión social, digamos, de avanzada en muchos sentidos, con una preocupación por temas sociales del país, con una visión crítica a la intervención extranjera en Costa Rica y a otras cosas, pero claramente que suscribían esa visión de nacionalismo étnico-metafísico que tenía un elemento racista profundo, ¿verdad? Porque excluida de la nacionalidad costarricense a sectores que según ellos no empataban con esta visión del costarricense como descendiente de europeos, etcétera. Entonces sí, yo creo que claramente este texto es un texto profundamente racista y se ubica dentro de esa corriente, llamémoslo así, de ese nacionalismo étnico metafísico muy racista, excluyente, y que lamentablemente era compartido por muchos sectores de la sociedad costarricense y que sigue siendo más lamentablemente todavía compartido por sectores de la sociedad costarricense, pero que en ese momento era incluso compartido por personas de una intelectualidad que podríamos llamar en cierto sentido progresista o con una cierta visión social, como es el caso de Clodomiro Picado. Esa sería la opinión que yo tendría. O sea, yo ubicaría ese comentario en el contexto histórico donde ocurre, que de ninguna manera significa una excusa, ¿verdad? A ese comentario, que claramente es un comentario racista y un comentario pues muy negativo, ¿verdad? Sí. No, muy interesante, sí, porque realmente a veces es correcto, es como una época en la que nosotros es muy normal ver ese tipo de cosas de ciertas figuras costarricenses, ¿verdad? Entonces es como bien, digamos, ubicarlo, porque sí, se hizo bastante ahí bulla sobre el tema, y está como bien explicar el contexto también en el que se movía él, ¿verdad? Sus amigos, sus cosas alrededor. Entonces, muy bien, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, 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 y sí, como dice don José María, hay que ver el contexto, porque sí, a principios de los 1900 sí como que se quiso vender esa Costa Rica blanca, la cual era totalmente falsa, ¿verdad? Para atraer más población europea, pero era imposible, ¿verdad? Bueno, ya hablamos un poco ahí de cómo fueron los últimos años, pero tal vez sí podemos abordar un poco más, ¿verdad? Cómo fueron los últimos años de don Clorito, si siguió investigando, siguió haciendo los mismos trabajos de profesor y después ahí en la clínica y demás. ¿Cómo fueron los últimos años de él? Y también, no sé, me surge la curiosidad si tuvo algún vínculo o algo con el doctor Calderón Guardia, ¿verdad? Que es uno de los, ¿verdad? más famosos y que la gente conoce mucho, no sé, porque todavía Florito murió en el 44, ahí Calderón Guardia está empezando en el 40, igual ya Calderón venía a los 30, ¿verdad? Entonces también es una época que los dos compartieron, entonces no sé si tuvo algún vínculo con el doctor Calderón Guardia.
Sí, no hay nada muy claro que indique ese vínculo. Obviamente lo hubo porque pues Clodomiro Picado, como digo, siempre tenía mucho contacto con los sectores, digamos, políticos y sobre todo a nivel de salud pública. Ya cuando Calderón estuvo en el gobierno, yo creo que Clodomiro Picado estaba ya muy enfermo y bastante retirado. Él siguió investigando hasta el final. Él tenía un espíritu de científico clarísimo, ¿verdad? Siempre siguió investigando, siguió publicando, pero yo en los últimos años iba ya, digamos, bajando un poco la guardia. Incluso algunos de los últimos trabajos a inicios de la década del 40, él decía que ya era prácticamente su último trabajo, que ya sus ojos no le permitían ver al microscopio, que estaba muy cansado, etcétera, etcétera. No es muy claro cuál eran los problemas de salud que tenía Clodomiro Picado. Él muere de 57 años, en realidad muere muy joven. Claro, la esperanza de vida en nacer en Costa Rica en ese tiempo era mucho menor de lo que es ahora, ¿verdad? Ya 57 años es una persona bastante, digamos, avanzada en su edad, pero aún así es una edad relativamente temprana. Hay fotografías de él en los últimos años que se ve muy demacrado, muy delgado, ¿verdad? Puede haber tenido, pero eso es una especulación mía, algún tipo de trastorno, no sé si era un cáncer o alguna cosa así. En realidad no hay ninguna información en ese sentido, pero sí se veía bastante, digamos, demacrado en las últimas fotos que había. ¿Cómo se llama? El diagnóstico desde su muerte, se me escapa el término técnico, digamos, del diagnóstico que escribió el médico, digamos, que constató la muerte de Clodomiro Picado. Lo que dice es una miocarditis aguda, ¿verdad? O sea, una inflamación del corazón. Y eso es lo que aparece en el acta de defunción, es lo que se me estaba escapando. En el acta de defunción, la causa de muerte que aparece es una miocarditis aguda. Pero sí, él digamos que se fue mejorando, yo creo, físicamente en los últimos años. De hecho, en alguna oportunidad el gobierno lo envía como representante de Costa Rica a la celebración del centenario de Louis Pasteur en Francia, el gran microbiólogo francés. Y Clodomiro Picado llega muy maltrecho allá. Incluso hay reportes de los colegas de Francia que dijeron que lo vieron muy mal cuando llegó y que le dieron una atención médica especial que le permitió recuperarse un poco antes de volver a Costa Rica. O sea que él venía arrastrando ya problemas de salud desde hacía algunos años, ¿verdad? Sí, pero él se mantuvo aquí en Costa Rica desde que volvió de Francia todo este tiempo. Exactamente, y esa es otra razón por la cual yo creo que tiene que tomarse como un modelo de científico, porque una persona que llegó a Costa Rica, yo escribí un ensayo sobre Clodomiro Picado y hay una subsección en ese ensayo que yo titulé ¿Cómo hacer ciencia en un país pequeño y pobre? El legado de Clodomiro Picado, ¿cómo hacer ciencia en un país pequeño y pobre? Porque él en su forma de trabajar nos da muchas enseñanzas para las personas que quieren hacer ciencia en Costa Rica, para la gente joven que quiere hacer ciencia en Costa Rica. Es muy difícil hacer ciencia en Costa Rica. Era mucho más difícil cuando Clodomiro Picado estaba trabajando, pero es muy difícil hoy día. Los sectores políticos no apoyan a la ciencia, hay un descuido del financiamiento de la ciencia, hay un descuido de la promoción de carreras científicas. Yo diría, sin temor a equivocarme, que si no fuera por las universidades públicas, la actividad científica en Costa Rica sería muy baja, digámoslo así. De manera que yo creo que haríamos bien en aprender de qué hizo Clodomiro Picado, y voy a mencionar algunas cosas que yo destaco en ese artículo. Una es poder adaptar la agenda de investigación a la realidad nacional y a las posibilidades que uno tiene en el país. Entonces, Clodomiro Picado estuvo en la meca de la microbiología y de la ciencia europea, pero al regresar al país, él claramente se ubica en su contexto y escoge temas de investigación muy afincados en las necesidades que tenía el país y en las posibilidades que él tenía para hacer investigación. Entonces, es una lección muy importante, ¿verdad? Uno acomodar la agenda de investigación al contexto real, a donde uno está y a lo que uno puede hacer. La otra cosa muy importante es, de parte de Clodomiro Picado, entender que para resolver un problema, primero hay que comprenderlo. Entonces, eso implica que el ataque a un problema tiene que empezar por el conocimiento científico del problema. Y muchas veces en la política científica costarricense se valora mucho la ciencia práctica,
la ciencia que va a resolver el problema, pero si no se entiende un problema, pues las soluciones van a ser muy malas, ¿verdad? Y él en todos los problemas, como esto que hablé de la mordedura de serpiente, él va desde la comprensión del problema, el estudio del problema, a la búsqueda de soluciones. Entonces, esa, digamos, amplitud de incluir la ciencia básica, la ciencia aplicada, la tecnología, de una manera integrada, es otra lección muy importante. Otra lección muy importante para mí es ser resiliente, que tiene un poco que ver con lo primero que dije. O sea, cuando uno está haciendo investigación en este país, uno sufre muchas frustraciones, se topa con muchas paredes con mucha frecuencia. Y una cualidad que tiene que tener una persona que tiene que hacer ciencia, o hablemos en general, cultura en este país, tiene que ser la resiliencia, o sea, resistir las frustraciones, buscarle la comba al palo, aliarse con personas que lo pueden ayudar, estar siempre en esa actitud de superar las adversidades, que son muchas, ¿verdad? Y él lo hizo durante toda su carrera. Otra característica muy importante es el establecimiento de cooperaciones y relaciones. Hemos hablado que él tenía relaciones internacionales con colegas, relaciones en el país a nivel político, a nivel social, a nivel académico, a nivel médico. Eso en un entorno de dificultades es muy importante y él lo hizo muy bien. El otro elemento que yo rescato en ese ensayo es estar al día en el conocimiento, o sea, estudiar permanentemente la rama de la ciencia que uno le toca y otras ramas para estar al día en el conocimiento. En el tiempo en que él trabajó, eso era muy difícil, porque tenía que hacerlo recibiendo separatas por correspondencia epistolar, etcétera, pero él lo logró hacer y eso requería y requiere mucha disciplina. Y otra cosa importante, entre otras, que yo destaco es también su capacidad para escribir, porque una persona que trabaja en ciencia es una persona que tiene que comunicar los resultados de la ciencia y tiene que comunicarse con la comunidad en artículos periodísticos, en redes sociales, en fin. O sea, la escritura, el compartir el pensamiento o los resultados de la ciencia mediante la escritura es una cualidad muy importante y a veces muchas personas olvidan eso. Esa es otra cualidad de Clodomiro Picado. Y ya yo agregaría una más, ya para terminar esta parte de características importantes de él como científico. Ese tener siempre un ojo en el laboratorio y otro ojo en la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Cómo podía aportar él a la sociedad? ¿Qué tipo de discusión o análisis podía él contribuir? Entonces, todas estas características para mí convierten a Clodomiro Picado en un modelo muy interesante para las personas que quieren desarrollar ciencia en un país pequeño y con muchas limitaciones como este. Y creo que más allá de los mitos, son este tipo de cosas las que hay que rescatar del trabajo de Clodomiro Picado. Sí, no, claro, o sea, es un honor, la verdad, que una persona como él se haya desarrollado aquí en Costa Rica y me parece muy, muy bueno traerlo acá porque es como lo dije al principio, ¿verdad? Es un personaje que la gente tal vez lo identifica, pero no conoce tal vez el trasfondo y todo lo que aportó en el país en el nivel científico. Y fue demasiado, ¿verdad? Más de 100 obras, ¿verdad? Y demás publicaciones. Entonces, sí me parece bastante interesante y traerlo aquí fue bastante acertado. Tal vez ya para ir finalizando, don José María, me gustaría tal vez a la gente si le comenta un poco sobre el Instituto Clodomiro Picado, ¿verdad? Ya que usted ahí trabajó más de 40 años, nos decía, ¿verdad? Y tal vez sí, bueno, ¿cuándo fue que se creó y demás? ¿Y qué aportes ha hecho al país? Y todo eso que nos gustaría saber. Sí, muy importante eso que me preguntas, Gabriel, porque en realidad Clodomiro Picado muere en 1944, pero su legado se proyecta hasta la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, la carrera que yo tengo, la carrera de microbiología, es una carrera que clarísimamente se ve el legado de Clodomiro Picado, porque discípulos de Clodomiro Picado fueron los fundadores de la escuela de la Facultad de Microbiología, de la carrera de microbiología, y ese legado de esa combinación de hacer trabajo de laboratorio diagnóstico y también mucha investigación científica es algo que está presente en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, que ha estado presente siempre y que caracteriza esa tradición científica y salubrista. Y luego, por supuesto, el gran desarrollo que tuvo la salud pública en Costa Rica a partir de la década del 40 con la creación de la Caja del Seguro Social, la expansión, la universalización de los servicios del Ministerio de Salud. Ahí se palpa también el legado de Clodomiro Picado.
Uno de los legados de Clodomiro Picado es, por supuesto, el Instituto Clodomiro Picado, porque el Instituto Clodomiro Picado tiene como misión estudiar y buscar soluciones al problema de los envenenamientos por mordeduras de serpiente. Y este fue, como dijimos hace un rato, uno de los temas centrales del trabajo de Clodomiro Picado. De manera que Costa Rica en los años 60 retoma esa tradición del estudio de las serpientes, se plantea la necesidad de producir sueros antiofídicos en nuestro propio medio, pero eso viene de la tradición clarísima de Clodomiro Picado, ¿verdad? Entonces, hay una voluntad política en el gobierno de José Joaquín Trejos, del 66 al 70, por desarrollar este proyecto de producción de sueros antiofídicos en Costa Rica. La Universidad de Costa Rica se mete de lleno con el doctor Roger Bolaños Herrera, que fue el primer director del instituto. El Ministerio de Salud se mete, llamado en ese tiempo el Ministerio de Salubridad Pública, se logra crear, producir los primeros lotes de suero antiofídico, y luego se crea el Instituto Clodomiro Picado en 1970. Inicialmente pertenecía al Ministerio de Salubridad Pública, luego se pasó a la Universidad de Costa Rica, y al estar en la Universidad de Costa Rica, no solo asume la función de producir suero antiofídico, que lo hace y es un producto que se distribuye en Costa Rica, en el resto de Centroamérica, en América del Sur, en el continente africano también, sino que también tiene otras líneas de trabajo. Una muy fuerte es la investigación científica y tecnológica, como parte del trabajo universitario. Otra es la docencia universitaria, la enseñanza de grado y posgrado. Y otra es lo que en la Universidad de Costa Rica llamamos acción social, en otros lugares le llaman extensión, que es la proyección del conocimiento sobre este tema de la sociedad. De manera que Costa Rica, con el Instituto Clodomiro Picado y con todo el sistema de salud nacional, ocupa un papel de liderazgo a nivel global, a nivel mundial en este tema. De hecho, ha tenido incidencia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con participación del Ministerio de Salud y el Instituto Clodomiro Picado, incidencia en la Organización Mundial de la Salud para que se le dé atención a este tema, para que se elabore una estrategia para reducir el impacto de la mordedura de serpiente. Entonces, Costa Rica tiene un papel realmente de liderazgo mundial en este tema, y pues claramente ese liderazgo deriva del legado de Clodomiro Picado Twice, ¿verdad? En el Instituto Clodomiro Picado nosotros respiramos todos los días ese legado, lo sentimos, lo vivimos y lo tratamos de mantener y enriquecer. Qué bueno. Sí, así debería ser. Me parece, no sé, creo recordar que durante pandemia quisieron hacer un suero de base algo del caballo para lo del COVID, me parece, ¿verdad? Sí, ¿En qué terminó eso? Efectivamente, cuando vino la pandemia y precisamente por la experiencia que teníamos en el instituto por producir sueros antiofídicos que se producen en caballos, tomamos la iniciativa de generar un suero contra el virus SARS-CoV-2, con el virus que produce la pandemia de COVID-19. Fue un esfuerzo muy grande del grupo del Instituto Clodomiro Picado, porque eran tiempos en donde casi que no se permitía trabajar al laboratorio. Bueno, las compañeras y los compañeros del instituto se fueron al laboratorio, se fueron a trabajar en eso, se produjo este suero, fue evaluado en Estados Unidos a nivel de laboratorio, funcionó muy bien, y luego aquí se utilizó en un ensayo clínico, ¿verdad? Cuando hay un medicamento nuevo, se tiene que hacer un ensayo clínico para validar si el medicamento funciona o no. Los resultados de ese ensayo no han aún sido comunicados. Aparentemente el resultado, digamos, ya en la clínica, en la aplicación de la clínica, no fue tan positivo, tan, digamos, no tuvo un impacto tan fuerte como se esperaba. Pero, bueno, eso ocurre cuando hay ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Se presenta una hipótesis, se desarrolla un producto, se prueba a nivel de ensayo clínico y se obtienen los resultados. Yo creo que el país tiene que reconocer el gran esfuerzo que se hizo por parte del Instituto Clodomiro Picado, el gran esfuerzo que se hizo por todas las médicas y médicos que participaron en ese ensayo clínico. Es la primera vez que se prueba un ensayo clínico en Costa Rica con un producto desarrollado en Costa Rica, de manera que se aprendió mucho, se hizo este aporte, estamos esperando los resultados de ese ensayo, a ver cuál fue el resultado. Pero independientemente de ese resultado, lo importante es que esa capacidad científica endógena que deriva desde Clodomiro Picado y que se consolida en el Instituto Clodomiro Picado, le permite al país, o le permitió responder en una situación crítica como fue la pandemia, con ciencia y tecnología endógenas para buscar la solución de este problema. Sí, claro, sí, que importante.
Sí, yo me imagino que, estoy seguro que don Cloromiro Picado no logró desarrollar el suero antiofídico al primer intento, estoy 100% seguro de eso. Y también estoy seguro que si hubiese estado en tiempos de pandemia hubiese sido igual, hubiese puesto su conocimiento al servicio. Y por pura curiosidad, yo creo que como para terminar, ¿hay algún documento, alguna historia que cuente que a don Cloromiro lo haya picado una serpiente o alguna anécdota así que le haya pasado? Porque digo yo, a ver, él era científico, manejar serpientes es otro tema. ¿Alguna cosa o así? ¿O Sí, sí, realmente? claro. En el libro que les comenté que él publicó en 1931, el de serpientes venenosas, él relata, cuando habla del veneno de la terciopelo, que es la serpiente más peligrosa que hay aquí, él relata cómo él fue mordido por una serpiente terciopelo, y lo que le pasó, lo que sintió, etcétera. Obviamente se puso el suero antiofídico y le fue bien, pero sí, él probó en carne propia lo que es ser mordido por una serpiente, en este caso terciopelo. Bueno, pues, Decir, Johnny, eh, muchísimas gracias. Yo creo sí, tal que vez para apoya. terminar, don José María, siempre le preguntamos a los invitados si nos pueden recomendar tal vez a los seguidores que quieren seguir investigando más sobre el tema, algún libro, lectura que usted recomienda. Ya nos ha hablado un poco de la antología esta, ¿verdad? De todas las obras Sí. de Cloromiro, pero no sé si hay algún otro libro o artículo. Bueno, yo tengo un par de artículos de mi propia autoría sobre la obra de Clodomiro Picado. Yo con mucho gusto lo puedo compartir. No sé si voy a dar aquí mi correo electrónico para las personas que están Claro. escuchando y si quieren comunicarse conmigo. Es jose.gutierrez@ucr.ac.cr. jose.gutierrez@ucr.ac.cr. Hay una biografía de él muy interesante escrita por no sé si fue un familiar de él, por Manuel Picado Chacón, que publicó la editorial Costa Rica hace mucho tiempo. No sé si ese libro estará disponible. Es algo así como Vida y obra de Clodomiro Picado. Digamos que esos son los dos fuentes que yo recomendaría Sí. para trabajar sobre él. Y tal vez te termino mencionando un asunto casi literario que es muy interesante. El libro de Clodomiro Picado de 1931 empieza con un texto que es famoso, un cuento de un escritor uruguayo que se llama Horacio Quiroga, y el cuento se llama A la deriva, y es el relato de una persona allá en Uruguay que es mordida por una serpiente venenosa y que bueno, que finalmente muere. Clodomiro Picado introduce su libro con ese relato. Y al final del libro hay un relato muy interesante que le envió a Clodomiro Picado el ingeniero Jaime Gutiérrez Brown, que era un ingeniero topógrafo que andaba metido por todos los rincones de Costa Rica y sufrió una mordedura de serpiente en la península de Osa. Él llevaba suero antiofídico, se aplicó el suero, se le salvó la vida, y entonces él escribe una carta muy bien escrita, un relato muy interesante, muy digamos, estimulante de leer, donde relata todo lo que le pasó, cómo lo mordió la serpiente, cómo se trató, cómo se comunicó por radio con Clodomiro Picado para coordinar el tratamiento y cómo se le salvó la vida a él gracias al suero que Clodomiro Picado promovió traer desde Brasil, al suero Butantan. Entonces empieza y termina su libro con dos piezas literarias que me parecen muy interesantes. Claro. Sí, más bien si en algún momento nos pudiera compartir ese relato para publicarlo en la página, estaría Así, buenísimo. sí, claro, yo se los paso, por supuesto. Perfecto. No, agradecerle, don José María, la verdad fue un gusto. Aprendimos mucho, sinceramente, le digo que aprendimos mucho porque no dominábamos tanto el tema, y tenerlo aquí fue una exponencia buenísima, y yo sé que a todos nuestros seguidores les va a encantar. No sé si tienes algo más que decir, Luis. No, igual agradecerle. Yo creo que este proyecto busca eso, como recuperar la memoria histórica de este tipo de personajes, y también del gran trabajo que hace el Instituto Clodomiro Picado, porque como usted lo dijo, es reconocido a nivel mundial. Entonces, creo que es de agradecerles. Igual agradecerle a usted por todo su trabajo en el instituto durante tanto tiempo. Y igual, la comunidad yo creo que también lo va a disfrutar mucho porque es algo que
que yo creo que Clodomiro picado es eso, que siempre va a estar en nosotros, porque aquí siempre van a haber serpientes, siempre, y siempre van a picar personas. Yo creo que es algo que es inevitable, y siempre donde, lo digo así, donde alguien se salve una vida, y ahí está un poquito el legado de un Clodomiro picado. Así que muchísimas gracias. Creo que es un tema que vamos a seguir expandiendo conforme los comentarios nos vayan llegando, ¿verdad? Porque incluso hay temitas ahí muy, muy interesantes. Pero sí, muchísimas gracias. Igual a la comunidad, muchas gracias. Ahí suscríbanse, comenten. Y los miembros del canal. Y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo muy cordial a todas las personas que van a oír este programa. Muchas gracias. Y nos vemos en un siguiente episodio. Ojalá. Pura vida. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te gustó y aprendiste algo nuevo, recuerda suscribirte al canal para estar pendiente de todos los videos nuevos. Agradecer especialmente a los miembros del canal, los cuales apoyan directamente nuestro proyecto. Puedes hacerte miembro desde los 600 colones al mes en el apartado Unirme. Nos vemos en un siguiente episodio.